HC Diputados BA. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow, yo. Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan? Atravesando este martes de noviembre de 2025. Estamos bien ubicados en tiempo y espacio. Hay que hacer esta prueba todos los días, porque en los tiempos que corren, en cualquier momento uno enloquece y no se da cuenta. Es muy loco todo lo que pasa, ustedes lo saben. Bueno, hoy hubo muchos compañeros y compañeras en Ezeiza que fueron a reclamar por Julio De Vido. Jorge estuvo, después por ahí nos va a contar algo. Recién, bueno, los compañeros que fueron esta mañana, por los que yo pregunté, empezando por Jorge, no entraron al penal, fueron a manifestarse en las puertas del penal. Recién estaba leyendo un posteo de Aníbal Ibarra, que estuvo ayer en el penal y que decía que lo vio muy entero a Julio. Seguramente estará muy entero, pero no se trata de que esté muy entero hasta que deje de estarlo. Necesitamos tener la certeza de que está siendo atendido médicamente como corresponde, que está recibiendo el régimen de la dieta que corresponde con sus enfermedades, es decir, todas las garantías a las que tiene derecho, y necesitamos saberlo porque este no es un gobierno que ofrezca esas garantías. Ahora seguimos hablando un poquito de eso, y después de los desmanes de este gobierno, que digamos es un gobierno que no puede meter a nadie en cana sin antes presentarse ellos esposados, pero antes les doy el teléfono para que nos manden mensajes para el último rato del programa, que es el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y vamos arrancando con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio, somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, para terminar con lo de Julio De Vido, ojalá, yo pensaba hoy, la brutalidad con la que fue detenido, la arbitrariedad con la que fue detenido, lo caprichoso de la detención, los términos de la detención. Estamos hartos de escuchar que los genocidas tienen más de 70 años y que entonces tienen que estar en sus casas. Lo dicen, intentan liberarlos, gente que mató, que torturó, que desapareció, y por una de las causas armadas, de las tantas causas armadas que estamos, la mitad de la población argentina está lamentablemente en el medio de esta alienación en la que vivimos. No sé si la mitad, si una cuarta parte, pero gran parte, o los que quieren creer que es el kirchnerismo el que roba, o el que robó, tienen todo servido para seguir creyendo, tienen todas las mentiras a disposición. Hay una góndola de mentiras a disposición, sostenida por jueces, fiscales, periodistas, dirigentes políticos. Toda esa góndola de mentiras hace 10 años que está a nuestra disposición, y uno se harta, se hincha las pelotas. Todo tiene un límite, todo tiene un límite. Sabemos perfectamente que Cristina es la mayor víctima de esta cacería de brujas que existe en la Argentina desde el 2015. Pero el modo en el que intempestivamente, porque sí, porque mi piace, para demostrarte lo larga que la tengo, el modo en que forzaron la prisión de Julio De Vido
La verdad que produjo, por lo menos a mí me produjo, pero constato con otras personas que uno percibe como, bueno, una gota que rebasa, ¿no? No se dice rebalsa, rebasa. Una gota que rebasa. Es como algo que, porque no es solamente la prisión de alguien que uno sabe que es inocente, porque estamos, hoy es el cumpleaños de Amado Vudú, creo, otro de los inocentes que pagaron con prisión, una persecución política y un gran servicio que le hicieron al pueblo argentino, sobre todo en el caso de Amado, ¿no? Restituyendo los fondos previsionales durante el primer gobierno de Cristina. Bueno, uno se harta, lo naturalizamos, nos acostumbramos a ser los palestinos de la película, ¿no? Por no decir los mapuches, podemos ser cualquiera de esas. Bueno, los cucas también somos una especie de subraza que merece la extinción según los fachos. Pero como ya sabemos que son fachos y ya sabemos que los votan son descerebrados, que se tiran un tiro en el pie, porque votan su propia ruina, votan su propia falta de horizonte, votan, bueno, a lo mejor votan sus propios valores. Ojalá el país no esté tan hecho mierda como para que, ojalá haya más gente alienada que gente identificada con la mafia, quiero decir, ¿no? Es uno de los misterios que encierra la Argentina para nosotros. Y lo vengo diciendo ya desde las elecciones cuando ganó Milei en el 23. La sorpresa, la gran sorpresa, la incógnita de las elecciones era quiénes éramos en una mayoría significativa. Lamentablemente nosotros no éramos los que eran argentinos mayoritariamente, ni en esas elecciones, ni en las últimas, pero los motivos me parece que son diferentes. Bueno, sin entrar en esto, pero sin dejar de tenerlo en cuenta, porque cada vez que veamos una estafa, un delito, una violación de una ley, un antecedente de pedofilia, un antecedente de evasión, un antecedente de cualquiera de estas cosas a las que estamos acostumbradas con los libertarios y con los macristas, que son una sola y misma cosa, vuelvo a decirlo por si alguien se entusiasma con diferenciarlos de nuevo. Ya nos dimos cuenta que son una sola y misma cosa, se odian, sí, porque la derecha se odia. Esperemos no caer en los bajos instintos de la derecha, ¿no? Que es ir juntos pero odiándose. Lamentablemente sigue habiendo síntomas de un sentimiento increíble. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero la verdad ya van no teniendo perdón algunos exabruptos de algunos militantes. Pero quiero decir, no es lo mismo el modo taimado, el modo mafioso con el que Macri armaba las causas y con el que llevaba adelante la persecución política y el espionaje que lo caracteriza, ¿no? Macri lo caracterizamos como el tipo de los carpetazos que obtenía gracias a redes de espionaje a las que es totalmente adicto. Es un adicto, nunca podría haber gobernado Macri si no hubiese tenido las herramientas de los carpetazos, porque era su manera de comprar votos. Estos también se dedican a comprar votos. Ahora están decididos a comprar votos peronistas para romper los bloques peronistas, tanto en diputados como en el Senado. Hay dos escándalos enormes que tienen que ver con la indecencia de Milei y de su hermana y de toda la runfla que los rodea. El primero de ellos, por supuesto, y quiero decir, la runfla, los escándalos, los delitos que cometen y que siguen cometiendo los libertarios aliados con los macristas, y volvemos a insistir con que el narco Fred Machado era un tipo que prestaba servicios tanto al macrismo como al mileísmo. Los narcos estuvieron presentes desde el 2016 en la Argentina, no ahora. No nació Fred Machado ahora, no empezó a hacer a subvencionar campañas y a trabar vínculos con agencias estatales desde que está Milei. Ya lo hacía desde que estaba Macri. Lo que pasa es que Macri es más vivo que Milei. Milei es un
un descontrolado, entonces todo está al aire, tiene el culo al aire, el culo como un mandril al aire tiene. Bueno, hoy, después de 3 meses de trabajo intenso, la comisión investigadora del caso Libra estaba compuesta por una treintena de diputados, de los cuales fueron 18 más o menos los que le pusieron el cuerpo. Uno de ellos, el presidente de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro. La semana pasada hablamos con otro de los que le puso el cuerpo a esta investigación, a Juan Marino. Y la verdad que avanzaron mucho. Avanzaron casi más que la justicia, que el Poder Judicial, mejor dicho, que la lleva el fiscal Tayano, y todos sabemos que el fiscal Tayano anda montado en una tortuga. Llega siempre después que las cajas de seguridad fueron vaciadas, que le da tiempo a la hermana de Novelli para ir a vaciar las cajas. Bueno, no, ya sabemos cómo funciona esto. Ojalá que ahora, con las evidencias que le llevaron los diputados, por ejemplo, intervinieron en la estafa más de 140 billeteras que están identificadas. De esas 140 billeteras que están identificadas, hubo nada más que 36 que obtuvieron ganancias, pero las ganancias de esas 36 todas superan el $1.000.000. Esos son los que tenían la información privilegiada. Y por otro lado, también otra de las conclusiones de la Comisión Libra es que, bueno, la responsabilidad política de todo esto la tienen el presidente y su hermana. Porque hay información que vino de Estados Unidos, que también está investigando a Milei y a su hermana como los principales responsables políticos de esta estafa. Políticos, ¿por qué? Porque sin un tuit presidencial esto no funcionaba. Y la verdad que el argumento de Milei lo posteé a título personal porque bla, bla, bla. Bueno, ya está, basta de darle bola a un tarado, basta de hacernos eco o de contraargumentar. Lo que hay que terminar de hacer para que nosotros no perdamos el tiempo es contraargumentar contra pelotudeces. Era presidente, sacó el tuit, listo, asunto terminado. Las explicaciones de si tenía tilde, no tenía tilde, que por otra parte ya la justicia dijo que si es tilde es presidente. Basta, que la corte con ese argumento. Lo cierto es que los integrantes de la Comisión Libra también dejaron sentado que no fue ninguno de los funcionarios de gobierno. Citaron a Karina Milei, citaron a Melik, que es un cuadro menor, es un cuadro, no es ningún cuadro, es un funcionario menor dentro del esquema de corrupción que encontraron. Bueno, es el que dirige la Oficina Anticorrupción. Ninguno se dio por enterado. Todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que fueron citados hicieron lo mismo que hace Milei, desconocer que viven en un país donde hay contrapeso de poder y que si una comisión del Poder Legislativo los reclama para que den explicaciones, en cualquier democracia esos funcionarios tienen que ir. En este país, en el que el Poder Judicial también está contaminado, falló el eslabón de hacerlos ir por la fuerza pública. Demasiado respeto para fascistas. Demasiado respeto para fascistas. Los fascistas te quieren borrar miren cómo borran del mapa a los discapacitados. ¿Por qué hay que tener tantas contemplaciones con gente que no está a la altura del rol institucional que ocupa? Y también hay interconexiones. Ahora que dije lo del Andis, hay interconexiones entre el caso Libra y el caso de Andis. Bueno, por ejemplo, en el caso Andis, una de las cosas nuevas que surgieron y que realmente nos da la certeza de que las cosas no son tal como nos las cuentan. Los vínculos son todos vínculos entre delincuentes. Nos vendieron que Karen Reinhardt se había conectado con Milei porque le gustaban los perritos. Miren qué linda historia. Y entonces, como sabemos que el otro tiene los muertos congelados, los perros congelados, no sé qué, dijimos, ay, bueno, le emociona a todos los perritos. Somos boludos también nosotros, porque cualquier cosa suena verosímil y la creemos. Ahora se encuentran con que Balabadian se llama el ex marido de Karen Reinhardt. Bueno, también recibía dinero de Fred Machado. Mirá que lo va a conocer por un programa de perritos a Karen Reinhardt, que ahora es diputada y tiene fueros. Es toda una trama de delincuencia. No hay nadie que se salve. No hay nadie que haya caído ahí con un programa de perritos porque le gustan los perritos. Antes el ex marido le compró un avión a Fred Machado. Y de ahí se conocen.
Por otra parte, aparecieron personajes nuevos que están detenidos, porque ayer hablamos del ímpetu que le dio a esta causa el fiscal Picardi, y ojalá que se lo siga dando. Renunció hoy Ornella Calvete. Ayer apareció el nombre de su padre, de Miguel Calvete, que era un funcionario de Andis y que al parecer, según lo que también se está investigando, es el hombre clave en el entramado de sobornos con las distintas droguerías que participaban. No era solo la Suizo-Argentina, había muchas droguerías que son las que acopian las drogas de diferentes laboratorios. Bueno, los sobreprecios, hay audios que descubrió Picardi que son, ¿no? Hay uno que, no sé, discuten por un precio y la respuesta de Calvete es: con que venga el 3% para Karina está bien. Digamos, son cosas pesadas. Son cosas que en cualquier otro país del mundo hacen caer a un gobierno. Son cosas que habilitan, por supuesto que habilitan, sobra para habilitar un juicio político a Javier Milei y también un juicio político a la Secretaría General de la Presidencia. Pero ¿qué pasa? Están ilusionados, porque falta poco para que se conforme el nuevo Congreso, donde van a tener más peso y donde perseguirlos o investigarlos va a ser mucho más complicado. Yo quisiera que esto llegara, ¿no?, a la gente que lo votó y que se va a arrepentir muy pronto de haberlo votado, porque siguen viviendo en una nube de pedos y no se dan cuenta de la farsa, del fraude, de la mala leche en la que siguen creyendo. No hay ningún motivo para que alguien que actúa con mala leche, con todos los débiles que se cruzan por su camino, tome alguna medida que beneficie a ningún otro débil. A Milei no le gustan los débiles. Él es muy débil. Él es muy débil. Y se le nota a la legua que es muy débil. Lo único que tiene es una hermana inescrupulosa y un grupo de cortesanos que lo van a abandonar apenas las evidencias sean irrefutables. Lamentablemente el voto de las últimas elecciones ayuda a Milei a tapar los chanchullos. O sea, repito, ¿no? Es lo que comentábamos ayer. Vayamos cortándola con que al pueblo argentino le interesa la transparencia y no quiere corrupción, porque votan a un corrupto con todas las letras, votan a un degenerado con todas las letras. Así que cuando vayan a criticar una medida distributiva o redistributiva, digan la verdad, digan que no les gusta que los pobres levanten cabeza y no nos vengan con las pelotudeces que nos vienen siempre, que la corrupción, que la chorra y que todas esas boludeces que venimos escuchando hace 15 años y que nunca tuvieron ningún asidero en la realidad. Y por último, bueno, ya son y 19. Bueno, también se encontró, hay mucho material, ¿no? Se encontró lo habrán visto, el video, yo lo vi varias veces. Estos videos que descubrió Picardi eran videos que estaban en los teléfonos, tanto de Calvete como de Spanuolo, pero estaban borrados y se pudieron recuperar. En uno de esos, del teléfono de Spanuolo, se lo ve a él por una cámara de seguridad entrando a la casa de Calvete con una mochila vacía y saliendo al rato con la mochila llena. ¿Qué tenía ahí? ¿Sortijas de calecita? Son muchas las evidencias, además instaladas estas últimas en el Andis. Robarle a los discapacitados es un delito. Robar está mal. Nos lo decían cuando éramos niños y toda la vida lo hemos creído. Pero concentrar el achaque a los fondos públicos en una dependencia destinada nada menos que a atender a los discapacitados, de los que siguen burlándose y a los que siguen maltratando, realmente es un acto tan execrable que por supuesto que este tipo merece el juicio político. Ojalá los gobernadores, vieron lo que son los gobernadores, ¿no? No hacemos uno con 15 de los amigables, de la oposición amigable. Hay otra gente que está hablando de la oposición amigable, la oposición responsable. Hay muchos insensatos en este momento y muchas insensatas en este momento. Cuando no tenemos tiempo para perder,
en chicanas y necesitamos hablar en serio, ocuparnos de las cosas que están pasando en serio y que lastiman a nuestro pueblo, y que yo sepa, todos los que militamos desde la comunicación o los que militan en política, el único objetivo que deben tener es el bienestar del pueblo. Todo lo demás vuelve a ser cotillón. Ya venimos. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas. La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte, que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio, todo el mundo mañana me podría decir: se agotaron tus pilas, te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. ¡Hola! ¡Qué buena sorpresa! ¿Cómo le va? ¡Qué alegría de verlo! ¿Cómo dice que le va? Sandra Russo, ¿cómo está usted? Lo vengo viendo hace 5 minutos. Bien, Jorgito, bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, ¿qué escuchábamos? A partir de mañana era. Efectivamente. No se podía llamar de otra manera este tema. Así es, un tema, yo creo que ya clásico, de Alberto Cortés. Un tipo que ha hecho cosas interesantes y que me parece que algunas hay que reivindicar. Bueno, a partir de mañana, Alberto Cortés.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Muy bien. Bueno, vamos, ¿sobre qué es tu tema? Mi intención es hacer Mirá qué interesante. Japón y Argentina en la reconfiguración trumpista. Voy a tratar de hacer una... Tenés que ser muy claro, Jorgito, porque Vamos a de intentarlo. Japón no sabemos nada. Bueno, vamos entonces a empezar por Japón. Resulta que Japón Está muy amigable, ¿no? Con Estados Unidos. está muy amigable, acaba de asumir una nueva primera ministra, la primera vez que asume una primera ministra. Si es la primera vez que asume una primera ministra, seguro que es de derecha. Pero tipo tacherista, Sí, chupamedia de obviamente de Estados Unidos. Se llama Sanae Takaichi. Takaichi, mirá, Sí. Takaichi. Sí. Bueno, Sanae Takaichi, admiradora de Trump, seguidora, asumió hace 3 semanas y en el día de ayer o de anteayer, no sé si en un posteo o en un reportaje, una entrevista, dijo que Japón intervendría en Taiwán si China decidiese intervenir en Taiwán. Para lo cual yo necesitaría explicarles el tema de Taiwán. Taiwán es históricamente una provincia de la República Popular China. Fue el lugar donde se refugiaron los derrotados de la Larga Marcha en 1949. Es decir, luego de la invasión de Japón, una invasión terrible que en conjunto se tiene como número más de 20 millones de muertos dentro de China. Luego que termina en el 45 la Segunda Guerra Mundial, en septiembre, recordemos que en agosto se produce un claro genocidio en Hiroshima y Nagasaki, cuando no era necesario por parte de los Estados Unidos, sobre población civil, en un nivel de crueldad increíble, básicamente no solamente para disciplinar a los japoneses, sino para advertirle al resto del mundo que Estados Unidos la tenía muy grande, para decirlo en lenguaje brutal del patriarcado, ¿no? ¿Vieron? Lo Ahora, uso siempre yo esa metáfora, me lo paso usando. claro, exactamente, la copié un poquito, ¿no? Pero básicamente todas las interpretaciones de época hablan de un mensaje a la Unión Soviética que... No, la Unión Soviética no existe más, Jorge. Claro, en aquel momento, un mensaje a la Unión En aquel Soviética. momento, cuando tiraron las bombas. Exactamente, con un mensaje a la Unión Soviética para que se ubique, porque Estados Unidos había comprobado que las fuerzas soviéticas habían resistido fuertemente y habían entrado en Berlín unos meses antes. Entonces matamos 2 pájaros de un tiro, tiramos 2 bombas, matamos 300.000, 400.000 personas, entre ellas más o menos 100.000 niños, y con esto terminamos la guerra en Japón y de paso le avisamos a la Unión Soviética: lo podemos hacer si se ponen muy duros. Lo que sucedió fue que al final de ese 45, Mao aceleró un proceso que venía dándose ya desde la década del 30, a partir del 18 que se crea el Partido Comunista Chino, y se hace la Gran Marcha. La Gran Marcha es desde el interior, vienen columnas hacia la costa, donde está Beijing, donde está Shanghai, y logran tomar el poder en el 49, constituyendo la República Popular China, con mucho apoyo soviético en 1949, ¿no? En aquel momento Japón se retira de lo que había invadido en China, pero algunas islas
cercanas a China todavía permanecen en poder son de Japón. De hecho, hay una isla a unos 150 kilómetros o 200 kilómetros de la isla de Taiwán. En Taiwán, en algún momento también llamado Formosa. O sea, Taiwán quedó bajo el control de Japón desde aquel momento. No, quedó bajo el control de Chiang Kai-shek, que eran los nacionalistas que habían perdido la guerra civil contra Mao entre el 44 y el 49. Ah, los derrotados de Mao se fueron a Taiwán. Se fueron a Taiwán. Y se instalaron ahí, y digamos que hay muy buenos documentos y materiales sobre eso. Mao les perdonó la vida, le dijo, bueno, quédense ahí, no rompan las pelotas, porque a la primera de cambio... Ahora están revisando la decisión. A ver si me arrepiento, etcétera. Pero obviamente que China dijo, el que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán no tiene con China, y salvo muy pocos países en el mundo hoy, entre ellos Paraguay, y muy pocos países, creo que son 5 o 6, no tienen relaciones diplomáticas con la República Popular, y tienen una relación diplomática con Taiwán que ni siquiera está reconocido por Estados Unidos ni por las Naciones Unidas, ¿no? De hecho, Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con la República Popular, pero no tiene con Taiwán. Pero en Taiwán se desarrolló un polo científico-tecnológico muy importante, muy importante. El número 1 o 2 está en disputa de los chips. El Taiwan Technological está en Taiwán. Digamos, tienen un desarrollo enorme en la fabricación de chips. En Taiwán viven 60 millones de personas. Y ahora vuelvo al presente. Japón, con esta nueva primera ministra, dijo, bueno, nosotros podríamos intervenir si la República Popular invadiese China. China tiene el gran tema de las relaciones exteriores de Xi Jinping, es Taiwán. Es como las Malvinas para la Argentina. Claro. ¿No? Es un tema central, está en la Constitución. Cuando una jefa del parlamento, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos viajó a Taiwán hace unos 8 años en el gobierno de Nancy Pelosi. Sí, exactamente. Se armó un escándalo porque los chinos dicen, claro, esto es una falta de respeto. Hace 5 años, menos tiempo. Sí, yo creo que el gobierno de Biden. Estábamos en este programa cuando fue Pelosi a Vietnam. Bueno, entonces, digo, para China el tema más sensible que hay, más sensible que el comercio, etcétera, se llama Taiwán. Esta mujer japonesa acaba de decir que podría intervenir en un asunto interno de otro país. ¿Para qué? Los chinos de la República Popular odian a los japoneses por las masacres que han hecho en China, incluso también, por supuesto, en Taiwán, ¿no? Claro. De una manera, realmente, si hay algo de la brutalidad del imperio nipón, se expresó fuertemente en Corea. Sí, violaciones masivas. Prostitución. Sí, tienen una cosa con las mujeres. Sí, para los soldados, gratuita, ¿no? Como mecanismo de pernada genocida sobre las mujeres coreanas, y que Corea y China tienen cuentas pendientes con Japón. Entonces, Japón sobreactúa un sometimiento a Estados Unidos desde la 1945. Tanto Japón, las potencias derrotadas, Italia, Japón y Alemania, no pueden tener bombas nucleares. Tienen como una prohibición de facto, como un mandato producto de la derrota, sobre la cual se constituyó también las Naciones Unidas en 1945. Claro. Entonces, que los ponjas hayan advertido a China generó un escándalo dentro de China terrible. Digamos, y esto se lo mandó obviamente Trump, por eso relaciona a Japón con Argentina, porque esta primera ministra nueva lo que hace es básicamente obedecer los pedidos de Estados Unidos para joder a China, que es lo mismo que le piden a Milei, y que Milei por supuesto cumplimenta, y lo mismo que le piden a cualquiera para garantizarle el futuro incluso
en algún estado de los Estados Unidos cuando terminan de ser presidentes, ¿no? Me refiero Sí, sobre sí, todo- y después los platos rotos no los va a pagar Estados Unidos, los va a pagar los japoneses. Exactamente, porque, por ejemplo, el turismo más importante que tiene Japón es de China. Dos terceras partes casi de todo el turismo en Japón son chinos. ¿Eh? Y es una entrada de guita enorme y el gobierno chino advirtió a los turistas de que retaseen el viaje ante decisiones militares posibles a ser tomadas por la República Popular China, ¿no? Es decir, vos podés meterte con cualquier cosa con Xi Jinping y Beijing, lo que no podés meterte es con Taiwán. Claro. Esto que ha hecho es realmente, te digo, el nivel de enojo. Yo he estado en China y recuerdo los diálogos con académicos y ex militares, etcétera, y es como un tema de una sensibilidad enorme. Por eso Estados Unidos busca el roce ahí. Exactamente. Como lo era en su momento el tema de Hong Kong con el Reino Unido, que el Reino Unido lo devolvió en el año 2000, y como era también Macao en su momento con los portugueses. Todas colonias que permanecieron incluso hasta el siglo XX y que en el marco de negociaciones fueron devueltas a, en este caso, la República Popular. Entonces, la reconfiguración global es una disputa en la cual Estados Unidos se está ahogando, producto simplemente de la competitividad, de una lógica civilizatoria, de una forma imperial que no coincide con la lógica confuciana de China, que es más de cooperación y de equilibrio, etcétera, que hace que lleve las situaciones a una tensión enorme. Y lo podemos vincular también a Venezuela, sin duda. En estos 2 días, 48 horas, Trump sugirió que podría haber algún diálogo. Sí, que Maduro, si Maduro quiere hablar, por ahí lo puedo escuchar. Claro, sí, sí. La verdad es que para un imperio que tiene frente a las costas de Venezuela al Gerald Ford, que es el portaaviones más grande del mundo, con... Bueno, perdón, Jorge, pero en el medio también se pronunciaron China y Rusia diciendo que no iban a dejar sola a Venezuela, así que mejor que lo escuche a Maduro, ¿no? Sí, yo ahí sí lo dijeron, efectivamente, y ahora voy a hacer una referencia a China y Rusia respecto a Israel y Gaza, que se expidieron en el Consejo de Seguridad el día viernes, ¿no? Quiero, para entender esta reconfiguración. Pero yo no creo de ninguna manera que Estados Unidos se meta en Ucrania para enfrentarse a Rusia, ni que Rusia y China se metan en Venezuela para enfrentarse a Estados Unidos. Lo que sí creo, y esto hay un acuerdo más o menos de que no sucedería en términos hipotéticos, pero sí sucedería de que Estados Unidos se estaría metiendo los pies en el barro de una guerra interminable. Es como bueno, aparte, la Unión Europea ya lo dejó solo en ese conflicto. Sí, sí, no tendría el apoyo que tuvo Estados Unidos con Irak. No es la OTAN, es Estados Unidos esta vez contra Venezuela. Y un Estados Unidos con dimes y diretes de la imprevisibilidad que supone Trump, que no logra contar con un soporte político suficiente a nivel global para justificar la barbarie. Es que tiene un bolonque interno de órdago Trump. Sí, sí, pero digo, lo de Venezuela me parece interesante. ¿En qué sentido? En esta digamos, si vos movilizás más o menos unos 80, 100 millones de dólares por día con esa en el Caribe y te vas, es una derrota. Sí. Digamos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están tratando de provocar algo que me parece que Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, el general Padrino, etcétera, no han entrado y están logrando, y Venezuela está tranquila, digamos, hay un desarrollo económico creciente, está creciendo... sí, los videos que llegan estos últimos días desde Venezuela es para mostrar el ambiente de los festivales, la gente en la calle, la normalidad y no la gente asustada por una inminente invasión norteamericana. Exactamente, entonces digo, la realidad es que esta lógica de negociación que muestra Trump de apretar y negociar,
vuelve a esa frase que primero publicó, creo que la cadena Bloomberg, de que es pone los huevos en un lugar y después que grita en el otro, y que Trump no es creíble. Si llegara a suceder, voy terminando con esto antes, si llegara a suceder que Trump arruga en relación a Venezuela, cosa que es muy probable, sería una victoria enorme para la República Bolivariana. Y termino con Gaza en esta reconfiguración global que me parece interesante. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó para darle continuidad a la tregua postulada por Trump en Gaza. En el caso de China y Rusia se abstuvieron. Es un dato muy importante. Bueno, porque es una tregua falsa. No, porque en realidad lo que quieren es que continúe la tregua, porque si ellos hubiesen votado en contra, el veto de cualquiera de ellos hubiese impedido la continuidad del plan. No dicen ni sí ni no, se abstienen. Y se abstienen diciendo, bueno, nosotros seguimos apostando para que no sigan matando niños, digamos, pero vamos a ir viendo cómo sucede esto, porque marchamos, como se han expedido conjuntamente, a que tiene que haber un país, Palestina libre, junto a otro país, Israel. Lo que sí es importante, me parece recalcar en esto, es que esta brutalidad de Trump, esta ofensiva permanente, tiene en distintos lugares parates. Por ahora no lo tiene en Argentina, sin duda no lo va a tener en América Latina en el corto plazo, pero como dije hace poco y vuelvo a repetir, a cada ofensiva fascista le corresponde como fin un Stalingrado. Qué lindo final. Bueno, vamos a una tanda, musiquita y volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en AM 530. ¿Existe alguna posibilidad de que una música que toca en el subte llegue a ser telonera de Manu Chao? Bueno, Vito, que está aquí con nosotros, es la respuesta. Y existe, claramente la vida lo probó. Y un día, como soñar no cuesta nada, simplemente soñar, decidí contactarlo a través de la internet y escribirle a su página web, enviarle mi material, y lo recibió y me contestó como a los 6 meses de que yo le había escrito, y me dijo que le había encantado el material, y cuando vino a Buenos Aires me invitó a abrir su primer show en Obras. ¡Wow! Tremendo. Es una historia, ¿no? A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Ahí estaba, yo estaba por decir una barbaridad. Bueno, ¿qué escuchábamos? Estábamos escuchando a Francis Andreu haciendo Cuando el destino. Un tema de amor pasional, romántico, vengativo. No hay tanto de ese amor, por suerte. Por suerte nos hemos curado un poco de ese amor pasión. Bueno, acá tenemos a Eduardo de la Serna, entre otras cosas. No, entre otras cosas no, es lo único que tenemos. ¿Cómo le va? Y además con la cámara ubicada, como le pidió nuestra productora, creo que es la productora, que se ponga en el centro de la cámara y Eduardo obedece. Una pinturita, una su pinturita. Santidad, como le dijiste vos. Su santidad. Lo que es el delirio, ¿no? Lo que es el delirio, sí, nunca me dijeron delirante, pero bueno, está bien. Yo te dije su santidad, me merezco que me digas que soy una delirante. Bueno, está bien. Bueno, A ver, Sandra, si nominás el título de la columna. La identificación de Jesús con las víctimas. Sí, todo empezó a raíz de, por ejemplo,
Jorge me comentó que hoy estuvo en el penal de Ezeiza, si no me equivoco. Sí. Bueno, y ahí hay un texto del Evangelio que es muy conocido, pero no está de más repetirlo. Nosotros no conocemos el Evangelio, así que habla con tranquilidad. No, pero igual es un texto que es bastante conocido. Es Jesús que está hablando hacia digamos, cuando llega, cuando hay que evaluar, cuando hay que separar al final, dice, bueno, a ver, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve preso y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Y le van a decir, ¿y cuándo lo hicimos? Y dice, todo lo que hicieron con estos hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, o conmigo dejaron de hacerlo. Es un texto bastante significativo, sobre todo porque ha dado pie en la historia de la Iglesia a lo que se llamó en su momento el sacramento del pobre, es decir, un Jesús que está siempre totalmente identificado con las víctimas. A partir de ahí venía la idea, sobre todo porque estoy terminando, me falta muy poquito, y no tengo ganas de terminarlo porque es maravilloso. Ay, qué lindo cuando te pasa eso. Ay, sí. Exactamente, que es el libro póstumo de Gustavo Gutiérrez. Ah, el libro póstumo de Gustavo Gutiérrez. Gustavo lo dejó casi listo, le hicieron retoquecitos menores y lo publicaron, ahora este año salió publicado. Es más, tiene prólogo del Papa Francisco. ¡Opa! Epa, ¿no? Bueno, y él dedica un capítulo entero a este texto precisamente, ¿no? Que se llama La huella de Dios en el rostro del pobre, que es la idea de precisamente eso, ¿no? Es decir, un Jesús que se identifica con las víctimas. De hecho, hay dos o tres cosas interesantes, algunas hasta simpáticas en las relecturas, ¿no? Por un lado, en la mayoría de las cosas estas, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo, acompañar al migrante, son cosas que ya aparecían todas en el Primer Testamento, en la Biblia hebrea. Es decir, no es una novedad. La novedad en todo caso está que Jesús se identifica con esa situación. Adopta el punto de vista del débil, del pobre. Es decir, digamos, la solidaridad con el débil, la solidaridad con la víctima es un tema central también en todo el Antiguo Testamento. Pero que Jesús, evidentemente, que Jesús se identifique con eso es otra cosa. Una novedad es que en general en el Antiguo Testamento no existe la figura del visitar al preso. Pero primero porque la prisión es una cosa muy extraña en el mundo antiguo en general. Era más común en todo caso tirar a un tipo en un pozo. Claro. ¿No? Por ejemplo. Jeremías tuvo suerte porque cuando lo tiraron en un pozo, el pozo estaba seco, porque si no, es un problema. Era corta la bocha en la antigüedad, corta la bocha. Pero Mateo escribe a una comunidad en la cual hay muchos que están siendo perseguidos y matados. Y entonces Mateo agrega a esa lista también la visita al preso, ¿no? Pero por supuesto que eso, digamos, no es que sea una especie de vademecum de lo que hay que hacer. Hay una cuestión simple. Hay un Jesús que lo que uno le hace a las víctimas lo está haciendo a Jesús. Las víctimas sean las que fueren. Por ejemplo, Monseñor Romero en un momento agrega los torturados y los desaparecidos, ¿no? Entonces Jesús, que se identifica con el hambriento, con el sediento, con el pobre, con el preso, con el torturado, con el desaparecido, etcétera, dice Monseñor Romero, ¿no? De hecho, hay una cosa bastante simpática, el que cuando todavía no era papa, pero después fue papa breve, Juan Pablo I, escribía cartas, le gustaba escribir cartas a personajes. Y entonces él escribe esta anécdota que es bastante hasta divertida. Es un escocés borrachín, muy divertido, que yo cuento, pero el tipo... Y cuando llega al cielo se encuentra con que hay una fila y Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Y el tipo dice, uy, soné, ¿no? Esta, tachámela, ¿no? Sigue el siguiente, dice, tuve sed y me diste de beber. Y el tipo dice, uy, estoy en el horno, ¿no? Y estuve preso y me visitaste, ay, me mataron. Y cuando llega el tipo Jesús le dice, estaba deprimido y me contaste un buen chiste, pasá. ¿No? Qué bueno, qué bueno. Es decir, hay una cuestión sencilla y me parece que esa es la clave. Que es una clave de espiritualidad, a vos que estás tan espiritual ahora, Sandra. Sí. Es una clave de espiritualidad. El Jesús en el que nosotros creemos es un Jesús que se lo reconoce en el rostro de la víctima.
Es decir, pensar en un Jesús que lo reconocemos así, en una especie de espiritualidad desencarnada, ese no es Jesús. Vos tenés tu espiritualidad, yo no te la voy a cuestionar, pero no es una espiritualidad cristiana, una espiritualidad donde no estás caminando con las víctimas, ¿no? Claro. Me parece que ahí hay un tema central, que por supuesto tiene una serie de connotaciones políticas, económicas, sociales, etcétera. Es decir, yo, si soy cristiano, si yo me llamo cristiano, digo que soy cristiano, tengo que tener un compromiso para que cambie la situación de las víctimas. No hay vuelta. Y la situación de las víctimas, en el texto del Evangelio, es hambre, sed, pero agregale, si querés, desocupación, agregale represiones de los miércoles a los jubilados, claro, agregale otras características victimales que son obvias, que no hace falta casi ni siquiera hacer demasiado análisis, y están ahí a la vista para darnos cuenta que si yo digo que soy cristiano, tengo que estar ahí. Si no, vos decís lo que quieras, pero cristiano, por lo menos eso, cristiano no. Y si decís que sos cristiano, te aviso, no. Si no pasás por ahí, ¿no? Porque es eso, ¿no? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te dimos sediento? ¿Cuándo te dimos enfermo? ¿Cuándo te dimos migrante? Lo que hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicieron. Chan, chan. Listo, mira qué fácil. Maravilloso. No, más espiritual me pongo. Quiero meter un bocadillo ahí, ¿no? Me llama mucho la atención el contraste de este posicionamiento que siempre yo lo conocía y me generó mucho interés y mucha sensibilidad respecto al Dios cristiano trumpista, ¿no? ¿Cómo hacen para procesar la contradicción que implica leer, en este caso, partes del Nuevo Testamento y hacerse los otarios respecto a parágrafos tan obvios, tan claros, tan evidentes, tan, digamos, frontales como estos versículos? Eso es lo que a mí me impresiona mucho, decir cómo se puede tergiversar, obviar, eludir. Pero el asesor espiritual de Trump fue detenido esta semana por abuso sexual. Sí, yo creo que el tema de eso está en todos lados, digo, es transversal, ¿no? Porque hay en todas las iglesias, en todos los lugares, en los ateos, etcétera. Es decir, hay un porcentaje de varones, sobre todo, que son abusadores en cualquier cosa. Pero me refiero específicamente a cómo lidiás con el hecho de no ser fiel a este parágrafo en lo que el parágrafo... Pero Trump no es cristiano. Bueno, él dice serlo. Bueno, no, pero él puede decir que es morocho, pero no lo es. Por sus actos lo conoceré. Probablemente. ¿Ves, Sandra, que está citando la Biblia? Por sus actos los conoceréis. Por sus actos los conoceréis. No hay más que eso. No importa lo que digas. Lo dijo en español antiguo, los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Muy bien. Es que me lo sé de memoria. No, pero yo creo que es esto. Yo creo que el problema y por eso me parece interesante también tenerlo en cuenta, a raíz de lo que decía Jorge, que tiene que ver con todas las religiones y hasta con los ateísmos también, y es el problema que tiene que ver cuando se mezcla o se funde además fundamentalismo por un lado, espiritualismo desencarnado por otro, porque el espiritualismo, si se entiende por el espíritu con el que uno camina, es una cosa. El espiritualismo que nos hace desencajarnos, desalojarnos de la realidad, es totalmente otra. Y además el individualismo. Si vos mezclas individualismo, espiritualismo y fundamentalismo, tenés Trump, tenés Milei, tenés Cast. Claro, tenés todo eso. Claro. Sí, a mí me parece que en toda la propuesta política de Trump no entra ninguna premisa cristiana. Es incompatible. Vos ves las escenas, realmente ves las escenas de las familias inmigrantes partidas por la mitad, que se llevan a la madre y la hija queda llorando sola en la calle. Es incompatible pensar que alguien cristiano pueda hacer una cosa así. Sí, no, y es incompatible que alguien humano pueda hacer algo así también, ¿no? Es decir, yo creo que yo creo que es precisamente eso, creo que tiene que ver con todo eso, pero digamos, creo que es tan inhumano
¿no? Que ni siquiera merece, así no solo no merece ser llamado cristiano, ¿no? Porque tampoco, si querés para usarlo, digo, suponiendo que lo fuera, pero tampoco Milei merece ser llamado judío, y tampoco los de... Y tampoco los de ISIS merecen ser llamados musulmanes, ni tampoco otros, digo, es decir, porque no merecen ni siquiera ser llamados humanos. Claro. Vos sabés que cuando el Papa Francisco visitó Cuba, de esto me acuerdo porque lo tengo escrito en uno de los libros, una de las cosas que dijo fue que a mí me encantaron, fue que hay algunos principios cristianos que recoge el cristianismo, pero que son pre-religiosos, pre-políticos, pre-ideológicos, que tienen que ver con lo básico de la humanidad, ¿no? No, sin duda. Y a mí yo estoy convencida de eso, de que en esa parte que es pre-ideológica, pre-política, que tiene que ver, de acuerdo a mi interpretación, a nuestro instinto de mamíferos, a la necesidad de ser cuidados cuando nacemos, porque si no nos morimos, y tener esa conciencia para con los demás, eso que no es religioso, es una cosa que nos acompaña desde que nacemos, me parece que está muy ligada a lo básico de todas las religiones. Es que yo creo que, a ver, no es religioso, yo creo que lo religioso en todo caso lo eleva, le da un nuevo sentido, claro, más si querés, más hondo, o si más querés trascendente, más hondo, más trascendente. Pero, sí. A ver, es que forma parte, insisto, tiene que ver con la humanidad. A ver, porque el sadismo, que es lo que caracteriza a todos estos tipos, el sadismo con el que un tipo puede separar familias de migrantes, o el sadismo con el que uno puede decir soy cruel y que yo cuánto no odiamos lo suficiente ese sadismo, por ejemplo, no es digamos, por más que quiera reflejarse en algún proyecto religioso o en una etiqueta religiosa, no tiene nada que ver, digamos, es más, es una falta de respeto a esa religiosidad que dice tener. Claro. Porque, por ejemplo, porque ningún buen judío merece que alguien lo reconozca y lo identifique con el judaísmo de Milei. Y ningún cristiano merece que alguien lo identifique con el cristianismo de Trump o de Bolsonaro o de quien fuere. No, es decir, me parece que hay una cuestión que tiene que ver con eso. Hay un sustrato humano que es fundamental, que es, si vos lo llamaste instinto de mamífero, puede ser, pero tiene que ver con algo que es básicamente humano. Después de ahí, lo otro es, si querés, sobrehumano, pero en el sentido positivo de la palabra, ¿no? De algo que te invita a trascender más. Por ejemplo, porque Jesús te dice, mira, esto que le haces al pobre me lo estás haciendo a mí. Y entonces, obviamente, vos le estás dando un plus religioso a algo que, como ya dije, era judío dar de comer al hambriento, era judío acoger al migrante. Claro. Digo, pero, a ver, cualquiera de estos que dicen que son cristianos, judíos o lo que sea, y maltratan a los migrantes, cosa que es de todos los días, ya está, está por todas partes en la Biblia. Nos queda claro, nos pasamos de tiempo, Eduardo. Ay, perdón, he pecado. No, es que te interrumpimos mucho. Bueno, bárbara la columna. Gracias, Eduardo. Bueno, nos vemos entonces, que tu mística crezca. Espero porque me hace bien. Sí. Escuchá lo que te voy a mandar, Bueno, cuando hay cosas que son profundas y profundamente humanas, hacen bien. Bueno, sí. Hasta el martes. Nos vemos. Hasta el martes. Nosotros una tanda. Somos Radio. AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Patria o colonia. Debatir, pensar, actuar. De Omar Autón.
La dicotomía del título se repite: nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si logramos la comunicación que teníamos que tener. Qué interesante la columna de Eduardo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pone blanco sobre negro realmente una espiritualidad. Me gustó eso, desencarnada versus una espiritualidad, esta, la de la New Age, ¿no? La de una espiritualidad sosa, boba, desvinculada. No, es que además asentada en eso que denunciaba Francisco, que es la fetichización del dinero. Tanto la secta Lubavitch, de la que es devoto Milei, como los neoevangelistas que patrocina, son todos amantes de los dólares. Sí, amantes de la productividad, gente que te dice que no te quejes de la reforma laboral de 12 horas porque trabajar, Dios te quiere más y trabajar 14 horas, o sea, son una manga, y además tienen financiamiento de la CIA, o sea, que vamos a esperar de religioso. No, financiamiento y creación, ¿no? Cuando la CIA vio que Estados Unidos vio que la teología de la liberación empezaba a crecer en América Latina, dispuso muchos dólares para empezar a construir iglesias neopentecostales con una nueva teología que armaron en el laboratorio, ¿no? Claro, acá tengo la nota, Ahí estamos. Bueno, por suerte. Bueno, vamos a la nota. Ustedes saben, bueno, el otro día, durante el fin de semana, el secretario de Derechos Humanos estuvo en la ONU vergonzosamente, ¿no? Que nosotros no lo llegamos a comentar, pero negando, los negacionistas que hacen, niegan, por supuesto. Entonces, ¿qué hizo? Fue a negar que fueran 30.000. No sé si dio un número, pero la verdad... y ahora, hoy, en el Comité contra la Tortura, hoy hubo una reunión anual del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y los representantes del gobierno argentino justificaron la represión contra los jubilados, contra los discapacitados, bueno, las represiones que vemos todo el tiempo contra los trabajadores, contra los sindicatos, bueno, justificaron la represión policial. Y tenemos en línea a alguien de la UTEP, a Alejandro Gramajo, con quien solemos hablar, al que le vamos a preguntar sobre esto,
que la verdad es justificar lo injustificable, porque nosotros vemos esas represiones, vemos las irregularidades que se cometen durante esas represiones, y sabemos de víctimas irreparables de esas represiones, pero también estuvimos viendo que hay últimamente en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Metropolitana no está dejando trabajar a la gente de la UTEP, la levantan, la incautan la mercadería, lo cual es empujar a un sector de la población. Yo no sé si no los dejan trabajar, ¿qué están pretendiendo que hagan? Alejandro Gramajo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá analizando los retrocesos de cada día, ¿no? Para empezar con el tema de lo que dijeron en el comité sobre la tortura, la justificación de la represión contra la protesta social. ¿Cómo lo recibieron ustedes? A ver, me parece que es parte de lo que viene intentando instalar el gobierno, que no solamente con el relato público, porque vemos todos los miércoles un accionar desmedido de la fuerza de seguridad cuando legítimamente salen a protestar jubilados o diferentes sectores, ¿no? Porque permanentemente utilizan la violencia represiva como un mecanismo para intentar generar terror, generar desmovilización, generar miedo. Hemos tenido durante estos 2 años de gobierno de Milei, o casi 2 años de gobierno de Milei, muchísimos compañeros que fueron heridos, que fueron detenidos, jóvenes, mujeres, trabajadores, jubilados. Hemos tenido niños, de verdad. Por casear a una niña de 11 de años. verdad, miren, nosotros estábamos, me acuerdo perfectamente de ese momento, porque estábamos en un encuentro de movimientos populares, el último que hicimos con Francisco en el Vaticano, y el día anterior a que hable Francisco, seguramente ustedes recuerdan de aquella frase que dijo: hay gobiernos que deciden, en vez de invertir en justicia social, invertir en gas pimienta. Bueno, sí. Se refería específicamente a lo que había pasado con esa chica de 10 años que fue gaseada por la Policía Federal. Y bueno, en el caso de este señor que anda por las conferencias internacionales diciendo todo este tipo de pavadas, ya lo hemos padecido nosotros. Nosotros el año pasado también tuvimos una instancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque estábamos denunciando sobre todo el problema de descomposición social que hay a partir del ajuste que han hecho salvajes sobre los sectores populares y los trabajadores, y nos tocó debatir como representante del gobierno. Estaba este impresentable que ahora es subsecretario de Derechos Humanos y que bueno, es un impresentable, pero replica una línea política, Baños. Una línea Baños, ¿no? Sí, Baños, una línea y una conducta del gobierno que yo creo que bueno, también es un mecanismo de perfilar las características que tiene este gobierno, que bajo ningún punto de vista intenta resolver los problemas sociales con políticas concretas, sino que intenta resolver el problema social a través del palo, del garrote, de la represión. Bueno, creo que eso en algún momento termina mal porque independientemente de que hayan logrado una victoria electoral importante, esa victoria electoral, y sobre todo porque hay un rumbo económico que perjudica a las mayorías populares, esas condiciones económicas, sociales que viven millones de trabajadores que cada vez se ven más sumergidos en la pobreza, en pérdida de derechos, en desempleo, o en jubilados que no pueden comprar sus medicamentos, o que tienen que decidir entre comprar un medicamento o comprar un cacho de carne para poder comer. Todas esas condiciones sociales no se revierten con el resultado electoral, y mucho menos con las reformas regresivas que quiere hacer el gobierno, por lo menos que han planteado que quieren instalar en las sesiones extraordinarias. Así que bueno, yo creo que hay una subestimación del conflicto social y que termina mal, no hay forma que termine bien. Ha pasado a lo largo de la historia de nuestro país y ha pasado a lo largo de la historia de los países que han sufrido descomposición económica, descomposición social, y que los gobiernos han intentado resolver el conflicto social a través de la represión. Nunca termina bien. Alejandro, Jorge. Buenas noches, te saluda Jorge Delbón, ¿cómo estás? Buenas noches, acá estamos, peleándola. Sí, quiero hacer una pregunta en referencia a esto último que subrayabas, ¿no? Es indudable, y coincido con vos, que esto va a terminar en algún momento. No podemos
no tenemos la certeza de cuándo y tampoco del daño acumulado que va a producir. La pregunta que muchos nos hacemos es, bueno, cuando eso termine, y va a terminar sin duda, y coincido con vos además que va a terminar de una forma explosiva, como ya terminó en otras ocasiones, ¿qué te parece que tenemos que hacer desde los movimientos nacionales y populares para plantear a la sociedad alternativas que realmente superen esta brutalidad y sobre todo la medianía que sufrimos con Alberto Fernández? Bueno, a ver, más allá de que es un momento crítico, difícil, doloroso, porque uno todos los días se encuentra con situaciones dramáticas y difíciles de transitarlas y de encontrarle cauces de resolución. Planteaba vos recién el tema de los trabajadores de espacio público. Hoy, por ejemplo, hicimos una charla con el presidente de Proteger, vinculado al problema del sector textil, y él planteaba con claridad primero todo el quilombo, los problemas que tienen a partir de la apertura de importaciones salvajes que ha hecho el gobierno, y que hoy tenés un montón de plataformas principalmente vinculadas a los chinos que invaden el mercado interno, y eso inevitablemente hace que la industria textil sufra un golpe durísimo, y él nos contaba con claridad, bueno, esto nosotros lo vamos aguantando, pero esto es una olla a presión que por el rumbo económico que está tomando el gobierno, esto es una olla a presión que va a explotar en cualquier momento, no hay otro camino posible. Entonces, en ese contexto complejo, yo creo que nuestro campo político, el campo nacional y popular, tiene grandes deudas, sobre todo en los debates profundos, porque creo que el resultado electoral del 26 de octubre obedece también a problemas estructurales que atraviesa nuestro país. Porque primero lo que hay que reconocer es que el gobierno logró consolidar el desplazamiento de un sector que era el PRO, que reflejaba o tenía referencia electoral en ese 40% que hoy se consolidó a través de la figura de Milei, pero que hay un 60% de argentinos y argentinas que son opositores a lo que está pasando. Algunos se han expresado electoralmente acompañando diferentes fuerzas políticas que se expresaron como fuerzas opositoras, pero también una parte importante que decidió no ir a votar, y eso, no ir a votar al gobierno y no acompañar a las fuerzas opositoras, y por lo menos entiendo yo que eso obedece a enojos genuinos a partir de problemas no resueltos, y creo que nuestro campo político tiene que hacer una autocrítica profunda, tiene que reactualizar las ideas, tiene que reactualizar el pensamiento, porque ha cambiado el mundo, ha cambiado la realidad socioeconómica de nuestro país, de América Latina y en el mundo, y eso implica pensar debates de otro tipo, desarrollar debates de otro tipo. Por ejemplo, ahora estamos transitando o viviendo un momento de discusión importante que tiene que ver con la reforma laboral. Y nosotros venimos planteando hace tiempo que hay en la Argentina cerca de 12 millones de trabajadores que no tienen derechos, y en una parte importante de esos trabajadores que no tienen derechos, que no solamente están en la informalidad, sino que son trabajadores que se autoinventaron su trabajo en diferentes actividades, son las nuevas formas, o los trabajadores de plataformas son las nuevas formas del trabajo que atraviesa la clase trabajadora, no solamente en Argentina, sino que se da en el mundo. No es casualidad que la OIT haya planteado en la última conferencia este año que el 60% de los trabajadores a nivel global está en situación de informalidad. Bueno, hay un fenómeno que tiene que ver con las nuevas formas del capitalismo, con la concentración económica, con que la mayor porción del capital está volcada al sistema financiero y no al sistema productivo. Bueno, hay que dar debates que son incómodos. Bueno, no sé, los recursos naturales, las economías regionales, el verdadero federalismo. Sí, todo eso hay que debatir, todo eso hay que debatir. Todo hay que debatirlo con sinceridad y en función de pensar cómo resolvemos los problemas de la gran mayoría, porque no se resuelve solamente con pensar cuál es el mejor candidato, sino que se resuelve reactualizando las ideas. Lo dijo Perón, reactualización política para la toma del poder. Bueno, creo que hay que volver de alguna manera a ciertos planteos que hemos tenido del campo nacional y popular, no para pensar quién tiene más razón, sino para dar los debates
que nos permitan construir los 4, 5, 10 puntos centrales que le tenemos que proponer a nuestro pueblo para que se vuelva a enamorar, no de un candidato, sino de un proyecto político que incluso los trabajadores y la mayoría populares lo defiendan, como fue en otro momento de la historia de la Argentina. El peronismo lo defendieron los trabajadores con sangre, con lucha, con movilización, porque el peronismo fue una maquinaria de transferencia de poder hacia los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, y fue una maquinaria de transferencia de poder a los trabajadores y trabajadoras porque le dio derechos, le dio dignidad, le dio protagonismo. Bueno, creo que hay que volver un poco a eso, pero asumiendo que vivimos en un mundo distinto. En un mundo y con la palabra proyecto no alcanza. La palabra proyecto hay que abrirla para que la gente sepa qué tiene dentro. Sí, totalmente. Y animarnos a construir nuevos consensos, porque yo creo también que uno tiene que hacer un balance de estos 40 años de democracia, y creo que la democracia nos permitió construir algunos consensos centrales, como por ejemplo que no siga operando el partido militar en la Argentina, y eso fue el nunca más, democracia para siempre, pero la democracia por sí sola no resuelve los problemas si no hay consenso entre las fuerzas políticas, entre las fuerzas productivas, entre los trabajadores, para pensar cómo construimos un país con estabilidad, pero con una estabilidad no que deje a la mayoría afuera, sino que le dé posibilidades a las grandes mayorías de vivir una vida con dignidad, que es básicamente poder trabajar, poder llevar a tu casa un plato de comida, darle salud a tus hijos, que tengas la posibilidad de tener obra social, de tener buena salud. Bueno, esas son las cosas básicas que hay que... Y eso no puede estar pensado solamente en una lógica de consigna, sino que hay que pensar concretamente cada sector. Bueno, hablaban recién de la actitud que tiene la policía con los trabajadores de espacio público. Sí, bueno, están levantando mucha gente de espacio público en Cava, ¿no? Hoy tiene mucha visibilidad, pero nosotros hemos hecho un trabajo de campo sobre el sector, y antes de la crisis, para que tengan una idea de la crisis que estamos viviendo, porque había alrededor de 800.000 compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras que se dedicaban al trabajo en el espacio público, ya sea en ferias legalizadas en los territorios, en ferias populares, en espectáculos culturales vendiendo comida, en cuidacoche. Mire, el tema de cuidacoche, que es un tema que todos lo denominan trapito, bueno, que es como que está muy estigmatizado. Nosotros hemos hecho en Luján una experiencia utilizando el sistema medido que diseñó la Universidad de La Plata, que en La Plata se utiliza con una empresa que regula el sistema medido. En el municipio de Luján hemos hecho un acuerdo con el municipio de Luján, donde el mismo sistema lo utilizan con los trabajadores organizados en cooperativas, y hay un acuerdo de que la recaudación, por supuesto, una parte va a los trabajadores y una parte de esa recaudación va destinada específicamente a determinadas obras que necesita el municipio. Bueno, pensar cómo resolver los problemas implica conocer. Si no se conoce y solo, bueno, nos bueno, esos proyectos los tenemos que conocer más de cerca, así después te vamos a pedir la data para poder conocer mejor lo que está sucediendo en esos municipios, porque es una buena salida. Y sí, por eso, pero hay 800.000 personas. Hoy hay mucho más, porque fíjense que yo camino mucho el conurbano y varias provincias. Ustedes ven que producto de la crisis, de gente que no puede llegar a fin de mes, toma el camino, el que tiene la posibilidad de tener un auto, de bajarse la aplicación y hacer Uber, pero hay mucha gente que se dedica a la venta callejera, porque sale a vender lo que... Fíjense que los fines de semana en las plazas del Capital y del conurbano bonaerense se llena de gente vendiendo lo que tiene en su casa porque no puede llegar a fin de mes. Y eso ha incrementado, lógicamente, la cantidad de compañeros y compañeras que se vinculan en el sector del espacio público. Y por eso nosotros hemos hecho en el último tiempo muchas acciones para tratar de visibilizar, intentar pensar iniciativas que no tengan que ver con el punitivismo y la policía incautándole la mercadería a esos compañeros, que si le incautan la mercadería no pueden vender, no pueden trabajar, y cuando llegan a su casa no pueden compartir un plato de comida. Lo que tratamos de hacer es pensar iniciativas que a esos compañeros los permita regularizarse, tener alguna forma de registración, que tengan
algún tipo de planificación en los territorios donde desarrollan su trabajo para que estén integrados de alguna manera a un proceso integral en función de la realidad de cada uno de los municipios. Y sin embargo no hay voluntad, porque no solamente pasa lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con gobierno de derecha, algunos compañeros también utilizan la fuerza pública para resolver el quilombo o el problema de los trabajadores de espacio público. Bueno, creo que con este tipo de cosas nosotros tenemos que comprender que para resolver el problema de los trabajadores vos tenés que conocer cuál es la realidad de los trabajadores, y para conocer la realidad de los trabajadores y pensar política para resolver, tenés que asumir que el mundo ha cambiado, y que la realidad, la relación del trabajo ha cambiado, y que tenemos que construir consensos para buscar soluciones a 12, en Argentina hay 12 millones de laburantes en esa condición, y hoy en la discusión estratégica de la reforma laboral no aparece la discusión de este sector. Muy claro, muy claro. Alejandro Gramajo de UTEP, gracias, muchas gracias por esta conversación. Por favor, gracias a ustedes y mucha fuerza, y gracias por siempre habilitarnos la posibilidad de transmitir estas inquietudes y ideas. Siempre a disposición, gracias. Gracias. Un fuerte abrazo, Alejandro. Abrazo grande. Chao, chao. Una tanda, ya venimos. Ahí vamos. Ahí estamos volviendo. Ahí estamos. Escuchamos ¿De quién era esa bella voz? a la cubana
Liuba María Evia con H, haciendo... Sí, la escuchamos ya muchas veces, es habitué de la casa. Pero para que la busque la gente, en el tema Tu amor es el canto mío. Bueno, vamos a hacer rapidito un peloteo, hasta que venga Lucas Maida. Vamos a ver a Diego Rusarín, que tiene algo que decirnos sobre Estados Unidos. Mintió sobre Irak, mintió sobre Libia, mintió sobre Siria, mintió sobre Afganistán, mintió sobre Sudán, mintió sobre Somalia, mintió sobre Ucrania, luego nos mintió sobre Rusia, luego mintió sobre Palestina, luego mintió sobre Irán, ahora acaba de mentir sobre Venezuela y ahora está mintiendo sobre Nigeria. O sea, históricamente Estados Unidos lo que hace es mentir, mentir, mentir. No es que Estados Unidos quiera matarte porque eres terrorista. Estados Unidos te dice terrorista para poder matar. O sea, Estados Unidos justifica sus acciones inventándote blancos en la espalda. O sea, las armas de destrucción masiva que supuestamente estaban en el Oriente Medio nunca se encontraron. ¿Por qué? Porque no existían. Lo que sí encontraron fue oro, fue petróleo y otras riquezas que se robaron. Lo mismo ha pasado en todos lados. Estados Unidos te inventa mamá, te justifica una invasión, va, te saquea hasta los dientes, te deja blanco, liso, pelón y pobre, y después todavía te cobra para reconstruir. Entonces, bajo este contexto histórico, real, material, comprobable, con datos históricos, es donde, repito, cualquier persona que pida una invasión de Estados Unidos a su país es un traidor a la patria. De nuevo, no es un juicio moral. No lo estoy diciendo como es algo que yo crea que está bien o crea que está mal. Es por motivos históricos. Si históricamente Estados Unidos ha mentido sobre todos estos países para justificar su invasión, una persona que pida invasión de Estados Unidos es por lo menos un idiota. Y si no es un idiota, sabe de historia, peor todavía, es un traidor a la patria, porque lo que está haciendo es condenar a su país al mismo destino que Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Afganistán, y continúa la lista por delante. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque justo ahorita que Estados Unidos está en su momento más débil, está perdiendo el hegemón internacional, está pasando por una crisis de gobernabilidad, su presidente tiene 63% de desaprobación. ¿Okay? Está una catástrofe política y económica en Estados Unidos. Por supuesto, están viendo de dónde agarrarse para sobrevivir. Entonces se van a ir por las presas más fáciles, por los países más débiles, por los lugares donde puedan robar recursos para continuar sobreviviendo un ratito más, pero a nosotros nos toca resistir. Clarísimo, ¿eh? Sí, muy poco para agregar, ¿no? Muy poco para agregar. Solamente habría que pasarle este video de Rusarín a algunos compañeros con los que he discutido y me he peleado, incluso ya... ¿Estos días? Desde hace años. Bastante, sí, desde hace años, porque defiendo la revolución bolivariana a Cuba y a Nicaragua, a capa y espada, como expresiones emancipatorias en el marco de condiciones que no pueden elegir, porque hacen lo que pueden en condiciones imperiales de sometimiento y se defienden como pueden. En ese marco, digo, saquémonos la careta todos, asumamos que tenemos que defender América Latina, que el enemigo de la humanidad se llama Estados Unidos y que lo que hace permanentemente es masacrar, esclavizar, neocolonizar y autorizar o imponer genocidios en distintas partes del mundo. Digámosle basta, no podemos ser cómplices, porque después cuando llegamos al gobierno, como Alberto Fernández con Gustavo Vélez, voy a recordar eso, ponen, vetan las articulaciones con China básicamente porque para no enojar a Estados Unidos. Cortémosla con Estados Unidos. Vamos a cortarla con Estados Unidos, por lo menos en este programa, y vamos a una tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Se viene, datos inteligencia artificial. Atención Lanús. Por entradas agotadas en la función anterior, vuelvo a Perón. Sábado 22, entradas por Passline. Humor para sacarte la mufa. Sábado 22, Lanús. Perón. Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline.
El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM 530. Bueno, Jorgito, te despido. ¿Te vas a hacer el pollo? No, el goulash. No, el goulash te digo que te va a caer pesado. Hoy la tarta. Hoy voy a hacer la tarta. Chau. Saludos a la tarta. Chau, chau. Mentiroso, saludos al pollo. Chau. Y le damos la bienvenida a Lucas Maida. Hola, Lucas. Hola, Sandra. Buenas noches para vos. Saludos para Jorge y para todas las personas que nos escuchan. Jorge ya se fue a hacer el pollo. Ya está cocinando ahí, sintonizando la M. Estamos en esta noche, Sandra, te cuento, con dos invitados de lujo. Estamos con César Trejo y Pancho Celaya. Ellos son parte de un espacio de debate y opinión y trabajo sobre las Islas Malvinas que se llama La Malvinidad, justamente, y están realizando actividades en articulación con la Universidad de Lanús, la Universidad de Tierra del Fuego y algunas otras cosas que vienen haciendo desde hace algunos años. Bueno, César Trejo lo presento, es veterano de guerra de Malvinas y director del Observatorio de Malvinas en la Universidad de Lanús, y Pancho Celaya, también veterano de guerra y secretario nacional del Peronismo 26 de Julio, secretario nacional político del Peronismo 26 de Julio. A ambos les decimos muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hola, bienvenidos. Bienvenidos, compas, ¿cómo están? Ahí un dato más a agregar: Pancho está en Tucumán y César está en Capital. Así que bueno, es un encuentro vía Zoom para esta columna, donde queríamos conocer, compañeros, un poco acerca de esta articulación que están haciendo con las universidades, cómo vienen estando. Malvinas siempre es un tema que nos convoca, siempre reafirmamos, ¿qué es la Malvinidad? ¿no? ¿Qué es la Malvinidad primero? Eso, vamos por partes. Primero, ¿qué es la Malvinidad? Dale, Pancho. Bueno, es un espacio de reflexión donde confluimos veteranos de guerra con distintas experiencias en Malvinas y no solo soldados, y en ese sentido buscamos construir una visión sobre la causa Malvinas, o sea, no solo hablar de la guerra, no quedarnos encorsetados en ese debate, porque es importante, sin duda que es importante. Cambio,
la percepción de toda América Latina sobre la presencia inglesa y la unidad latinoamericana expresada en miles de voluntarios. César, hace un rato estábamos trabajando también en otro Zoom, destacaba el cambio de Brasil, por ejemplo, respecto a la hipótesis de conflicto que tenía en ese momento hasta Argentina. O sea, una serie de factores, la unidad concreta de Estado y pueblos de Latinoamérica que estuvieron junto a nosotros, pero además 200 años de historia, de agresiones inglesas, de distintos momentos, distintas situaciones que se vivieron, y el hecho cierto de que Inglaterra cambió el mapa de Sudamérica, ¿no? Especialmente. ¿Ustedes tienen una red en todo el país? ¿Se conectan con gente de todo el país? Sí, exactamente. Estamos en Santa Cruz, en Bariloche, en Cava, y Tucumán, en mi caso. Ahí va. Gracias ahí por adentrarnos en el tema, en conocer este espacio que vienen formando. Queríamos conocer acerca de una actividad. Ustedes saben, la columna de territorios, lo que hacemos es ir hablando de lo que va pasando en diferentes partes de la provincia o del país, y en este caso sabemos que están preparando una actividad o la han preparado. Ahí me entraba la duda, les quiero preguntar en vivo si ya pasó el conversatorio sobre un concurso de ensayos académicos, ¿verdad?, que se estuvieron trabajando sobre las Malvinas. César, si querés contarnos. Sí, se llama concurso de ensayos académicos porque esto tiene otra llave: Malvinas, soberanía, identidad y territorio. Y lo hemos largado con la decisión del rector de la Universidad Nacional de Lanús, el maestro Daniel Bossani. Ha habido una resolución convocando a estudiantes, docentes, no docentes y graduados de todas las universidades nacionales a ese concurso de ensayo que tiene 3 ejes, uno histórico, otro geográfico y otro fundamentalmente cultural. Los trabajos se tendrían que presentar ahora en noviembre, y el premio lo hacemos en conjunto con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con la Municipalidad de Río Grande y con la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. El premio va a ser pasajes para cada una de las categorías, o sea, 4 pasajes y estadías en Río Grande en oportunidad de la vigilia histórica que se constituyó de hace muchísimos años en esa localidad que es, digamos, pertenece a la provincia donde pertenece Malvinas constitucionalmente. Nuestra percepción es que durante muchos años la desmalvinización ha impedido al mundo académico de reflexionar sobre la causa de Malvinas, más allá de la guerra, porque, bueno, tenemos casi 2 siglos de disputas con Gran Bretaña, y además es una herencia de la disputa hispano-anglosajona de 5 siglos. Y nos parece muy importante que la universidad, junto con las organizaciones de combatientes de Malvinas, junto con los especialistas, que hay muchísimos y muy buenos, van a participar de distintas disciplinas académicas, podamos reflexionar y convocar al mundo de las universidades argentinas para repensar no solo el pasado, sino fundamentalmente el presente y el futuro. Si el objetivo es que nunca más haya dirigentes argentinos como el actual presidente, que dice que es un admirador de la criminal de guerra Margaret Thatcher. Es inconcebible. Ahora, esta aseveración no nace de un repollo, sino que nace de un vasto sector de la sociedad argentina que piensa como él. Y que piensa que Malvinas, bueno, fue nada más que la aventura de un general borracho, o son 2 islitas llenas de piedra allá en el fondo de la Argentina. No, estamos hablando de la principal disputa territorial subsistente en el mundo, son más de 3 millones de kilómetros cuadrados, y estamos hablando de las riquezas que hay en el Atlántico Sur, en la necesidad de formar una conciencia marítima bicontinental,
y no solo para honrar a nuestros compañeros caídos, sino para terminar con el saqueo de la Argentina y bregar por la justicia y por el acceso a los bienes y recursos naturales que nos pertenecen y que no sean saqueados y depredados como está ocurriendo en este momento por las corporaciones transnacionales. César, te escuchamos atento, la verdad lo que queríamos que resuene en los parlantes de las personas que nos escuchan, de los audios, los YouTube que nos están viendo, eran justamente esas palabras, ¿no? Una mirada de las Malvinas de acá para adelante, ¿no? Pedir soberanía, saber que es un saqueo lo que ocurre día tras día. En este momento nos están saqueando nuestros pescados, nuestros recursos en esas aguas. Pensar que el mapa de Argentina, no, César y Pancho, tiene tanto de mar, quizás hasta más mar que tierra, ¿verdad? Cuando uno ve el mapa bicontinental. Sí. En nuestra plataforma extendida, de acuerdo a las Naciones Unidas, aceptada internacionalmente por el derecho internacional, por otra parte una rama del derecho que va perdiendo vigencia, no es muy respetado, digamos, pero tenemos el reconocimiento de una plataforma y que como lleva, como decía César, casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados con las islas incluidas, más 900.000 kilómetros que tienen que ver con la Antártida. Entonces, en nuestro territorio tiene la necesidad de ser defendido, pero no es defendido desde la cuestión militar primariamente. Ningún país puede renunciar, por supuesto, a la defensa o a la disuasión, pero hay una respuesta política, y sin duda que en la superestructura política hay una carencia de dirigentes que tengan una visión que vaya en contra del colonialismo, cosa del siglo XX, ¿no? Por otro lado, así que bueno, sin duda que buscamos incidir en esa discusión, además porque no es un problema exclusivo de los veteranos de guerra, la cuestión Malvinas, y también las generaciones que nos van a suceder, creo que tienen que tener herramientas o lineamientos para seguir la discusión y la pelea política, y con lo que conlleve, ¿no? Claro. Así es, compañeros. Queremos agradecerles esta noche, estos minutos, este encuentro que se hace, ¿no? Tucumán, capital, y que sale para todo el país. Y bueno, Malvinas. Abrazo. Y Malvinas, nuestras Malvinas, que llegue ahí esta voz de ustedes, y agradecer el llamamiento que hacen, el trabajo actual. Tiene mucho presente la cuestión Malvinas, la cuestión de la soberanía. Así que agradecemos, compañeros, esa batalla. Gracias a los dos, Gracias a los dos. Gracias por convocarnos. Nos estamos viendo, Sandra, hasta el jueves. Chau, compañeros. Jueves. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y nosotros, Cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a empezar con los mensajes. A ver, primero, hola Sandra y Jorge. Anoche retomaron las situaciones de violencia de género con el caso del ginecólogo en Bursaco. Nosotros retomamos el tema de las situaciones de violencia de género, que en realidad es un tema que está en la agenda de este programa toda la semana, ¿no? Hay un psicólogo, sí, el caso de Chinaski, ¿no? ¿Ustedes lo conocían a Chinaski? ¿Lo vieron alguna vez? Sigo con el mensaje y después comentamos. Que aparece en diferentes streamings y programas, que ha expresado conceptos machistas y misóginos. A partir de eso aparecieron denuncias de pacientes pacientes y alumnas de la Universidad de Entre Ríos. Intervino el Ministerio Público Fiscal. Iba a decir otra cosa. Un cariño, Cumpas. Gaby desde Matadero. Sí, Chinaski era frecuentador de varias radios del Palo y andaba por los streamings y qué sé yo, pero se lo comió el personaje, ¿no? Porque no deja de ser un psicólogo que tiene que guardar las formas de cualquier profesional. Y estuvo diciendo barbaridades sobre las pacientes, ¿no? Si pueden, te garchan, digamos.
No te analices nunca con alguien como Chinaski, no te analices nunca con alguien como Chinaski porque te puede arruinar la mente. Es increíble. La violencia de género no ha cesado un segundo, existe, y por más que tengamos un gobierno negacionista en este momento, la violencia de género no solo no decreció, sino que creció, porque las condiciones de brutalismo que está adoptando nuestra sociedad, tenemos que estar preparados para fenómenos de más crueldad, porque no deja de ser de alguna manera la violencia de género una especie de venganza. Muchas veces sobre el cuerpo de las mujeres se vuelca la violencia que los varones no son capaces de volcar sobre sus jefes, sobre sus patrones, sobre los otros tipos que les alimentan los bajos instintos. Y como son cagones, se la agarran con las mujeres, con sus mujeres, porque estamos hablando de violencia conyugal en casi todos estos casos, salvo en estos otros, como el de Bursaco, que se trata del ginecólogo Clemente. Ayer hablábamos con Claudia Perugino, abogada de las víctimas, que increíblemente, denunciado por un montón de abusos sexuales, el tipo dejó de atender en el hospital público Evita, pero sigue ejerciendo su profesión de ginecólogo en su propia clínica. Un abuso es mala praxis, entre otras cosas. Además de ser un abuso deplorable, no puede ejercer como médico. A ver, un colegio de médicos, sáquenle la matrícula. No puede ejercer como ginecólogo un tipo denunciado por muchas mujeres de haber abusado de ellas, incluso de haber abusado de mujeres que iban a hacer abortos. Es algo terrible, pero bueno, el tipo sigue atendiendo porque total lo único que hace es abusar de mujeres en una sociedad gobernada por misóginos. Bueno, sí es libre de total, la que va ahí es libre de ser abusada también. Es increíble esto. Hola Sandra y Jorge. Rodolfo de Santiago, consulta. El informe final de la Comisión Libra también será presentado por los diputados en todos los juzgados de Estados Unidos y España, donde se está llevando también paralelamente denuncias por la estafa Libra contra, entre otros, Milei. Incluso designar diputados que acompañen personalmente el informe, lo presenten y expliquen en esos tribunales internacionales. Bueno, puede ser, la verdad que no lo sé, hasta ahora no se ha anunciado eso. Hoy se presentó el informe de los diputados ante el expediente que tramita en la justicia argentina. Supongo que si deciden llevarlo a otros países, por ejemplo a Estados Unidos, aunque ellos tomaron información de Estados Unidos, ¿no? No sé si tienen algo para agregar. En Estados Unidos está la información más grosa porque ahí está Hayden Davis, que es el que tiene encanutados los 600 millones de dólares que dice que le corresponden a la Argentina. No cabe duda de lo que pasó, no cabe duda de lo que pasó. Lo que pasa es que estamos en etapa Milei, donde todavía es el dueño del circo. Pero falta poco para que deje de ser el dueño del circo, porque esto se está convirtiendo, ya no es un circo. Cuando la gente empieza a morir, cuando la gente empieza a sufrir, cuando la gente empieza a no dar más, porque, digamos, ya sabemos que no damos más, todos andamos sin un peso, todo es difícil, comprar los remedios es difícil, comer es difícil, pero lo que se está por venir ahora es mucho peor, porque las tarjetas ya están estalladas, porque el dólar, quieran o no quieran, se va a ir a la mierda. Porque es ficticio todo es una puesta en escena. El precio del dólar es parte de la puesta en escena. Pero ¿quiénes lo van a pagar? Este artificio. Los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Van a ser mucho más ricos los que compraron dólares baratos, este dólar planchado. Sabemos que la mayoría de los argentinos no tiene resto para comprar un puto dólar, aunque el dólar valga la mitad de lo que vale. La gente común y los trabajadores no tienen resto para comprar ni medio dólar. Pero la situación de las personas comunes y corrientes como nosotros se va a poner muy heavy en los meses que vienen, porque nos estamos cagando de hambre, porque no tenemos remedio, porque no podemos acceder a lo básico. Y se está por venir una malaria mucho más pronunciada todavía. Entonces, ¿por qué están yendo al Comité de la Tortura a defender la represión? Porque va a salir mucha gente a la calle, mucha gente, y no porque sea gente de Orgas,
no porque sea gente que quiere desestabilizar al gobierno. El gobierno se desestabiliza solo. Un gobierno que pretende que la gente viva sin comer se destabiliza solo. No hace falta que nadie venga a desestabilizarlo. No jodamos, déjense de romper los quinotos con esas conspiraciones pelotudas. Si el proyecto Milei es que la mayoría de los argentinos nos caguemos de hambre, nos muramos de lo primer virus que nos agarre, que nuestros familiares sufran, pero más bien que se te va a desestabilizar el gobierno. Más bien, no vas a encontrar un país lleno de suicidas, boludo. Bueno, ya se me subió la mostaza. Sandra querida, son delincuentes, pero además están rodeados por un puñado de cagones, que cuando empiecen a aparecer las evidencias se van a empezar a borrar. A saltar del barco como las ratas, aunque una rata es más digna que cualquiera de estos miserables. Juan de Villa María. Por supuesto, ya no hay ningún adjetivo, ni animal, ni rata, ni nada. Todos los insultos conocidos a esta gente no le entran. No, les quedan chicos, porque esto es una exhibición nunca vista históricamente en el mundo de sadismo brutalista. Bueno, se va a recordar esto, se va a recordar el Estados Unidos de Trump, ¿no? Las escenas que vienen de Estados Unidos, les comentaba hace un rato, de los latinos. Ayer escuché a otro que decía, los latinos no somos latinos, latinos son los españoles, los latinoamericanos somos mezcla de indios con españoles, o sea, una cultura, una abarcación infernal. Bueno, un horror, la verdad, un horror. Hermosa canción de Alberto, saludos de Robert y Chicha. Gracias, Robert y Chicha. Hola, ¿podría Jorge, ay, se te fue, está haciendo el pollo ahora, agregar a este análisis algo sobre lo que está pasando en Cuba? Están en una situación de guerra cognitiva tremenda y desigualdades que no se pueden resolver. Supongo que dice desigualdades. La amenaza de Venezuela incluye especialmente a Cuba. Gracias, y hablas un poco sobre eso. Silvia de San Antonio Oeste. Bueno, si lo trasladamos para mañana, está bastante enterado Jorge de lo que pasa en Cuba. Pero por supuesto que están en alerta. Pero el objeto de deseo de Trump es Venezuela, porque el petróleo no está en Cuba. Esto no es muy ideológico, lo que está pasando en el Caribe. No quieren voltear a Maduro porque es socialista. Lo quieren voltear porque Venezuela tiene petróleo. Cuba puede seguir siendo comunista porque no tiene riquezas. Entonces, bueno, la deja porque es algo exótico. Si tuviera recursos naturales ya lo hubiesen invadido. Hola, Sandra, Jorge, buenas. Qué linda música, hace bien. Julio de Merlo. Mirá, vos cómo cosecha este chico. Elogios por la música. Estimada y querida Sandra Russo, Donald Trump es ateo porque es de extrema derecha. Esa gente no cree en nada, aunque digan ser cristianos o lo que se les ocurra. Son chorros y atropellan a los demás países con su fuerza bélica para saquearlos. Son así. Sandra, le mando un beso, que ande bien. Saludos para Jorge Jesús Hugo de Lanús Oeste. Ay, me encantan los mensajes de Jesús Hugo de Lanús Oeste porque son muy respetuosos. Sí, yo creo que Trump, los megalómanos no creo que crean en algo de verdad. Y además estuvimos viendo el saltimbanquismo de Milei, ¿no? Que salta de una sinagoga a un templo neopentecostal como quien no quiere la cosa, no tiene ningún problema. Y no le hace asco a nada que le pueda dar notoriedad. Bueno, y leo el último. Trump la tendrá grande, pero el avión militar más grande del mundo lo tiene Rusia. A ver si se le anima. Genial, Elena de Montserrat. Me encantó como último mensaje el de Elena de Montserrat, que es brava esta Elena, ¿eh? Es brava, manda mensajes bravos. Se parece a una que yo conozco bastante bien. Bueno, 21:59. Gracias a Victoria Nardone por la producción. Gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Aileen Pavón por el streaming, y ya llegan en Asas con Lucas Román, así que se quedan en la 530 y nosotros mañana a las 8 de la noche nos encontramos como siempre en la 530. Hasta mañana. En
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas.